Para la inocuidad alimentaria es necesario hacer diagnóstico y detección de los posibles patógenos que pueden haber en nuestros alimentos. Para ello existen diversas metodologías que se pueden utilizar en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de diagnóstico. En una primera etapa utilizaremos la reacción en cadena de la polimerasa para detectar la presencia de genes que son específicos de patógenos que podrían estar en los alimentos. Para ello necesitamos crear una mezcla de reacción la cual posee todos los elementos y materiales necesarios para que la DNA polimerasa pueda copiar y amplificar regiones específicas del DNA. Para crear la mezcla de reacción, cada uno de los componentes que se necesitan para la amplificación por PCR se van agregando uno a uno en un tubo en el cual se lleva a un volumen y a una concentración ideal para la amplificación del PCR. Estas concentraciones y cantidades son optimizadas a medida que uno va trabajando con estas reacciones, pero lo importante es que luego de mezclar todos los componentes, estos componentes son utilizados y agregados a unos tubos más pequeños, los cuales son resistentes a la temperatura y son en las matrices en donde se va a realizar la amplificación del PCR en una máquina que se conoce como termociclador. Una vez que tenemos todos los reactivos en nuestros tubos que son específicos para la reacción en cadena en polimerasa, así como también nuestra muestra biológica a amplificar, estos tubos son colocados en un equipo que se conoce como termociclador. El termociclador lo que hace es, de manera repetitiva y cíclica, es aumentar y bajar la temperatura para que en cada uno de estos pasos de temperaturas ocurra algún proceso específico que desencadene la reacción de la polimerasa. En una primera etapa se calienta la temperatura en un solo ciclo hasta 95 grados para separar todas las moléculas biológicas que puedan estar presentes en nuestra mezcla de reacción. Después vienen ciclos en donde hay una primera etapa en donde los cebadores o primers que son específicos para el gen que queremos amplificar son capaces de aparearse con las moléculas de DNA que nosotros queremos detectar en el caso que estén presentes en nuestras muestras. Luego de eso viene una etapa en donde la temperatura se aumenta a alrededor de 70-72 grados para que la DNA polimerasa pueda amplificar y avanzar a través de la secuencia específica que nosotros queremos amplificar. Terminado ese avance y esa amplificación, la temperatura nuevamente vuelve a un ciclo inicial de denaturación en donde se sube la temperatura a 95 grados. Luego viene nuevamente la temperatura de annealing, que es alrededor de 50-65 grados, donde los partidores se vuelven a parear, y luego se vuelve a subir la temperatura a la temperatura de extensión a 70-72 grados, que permite nuevamente que la polimerasa avance. Y esto se repite cíclicamente entre 30 a 40 ciclos, dependiendo de la reacción que nosotros queremos realizar. Una vez que terminan todos los ciclos de amplificación en nuestra máquina de PCR, nosotros tomamos el resultado de la reacción y realizamos una electroforesis en geles de agarosa. La electroforesis en geles de agarosa nos permite ver si ocurrió o no ocurrió la reacción de amplificación del DNA y así de esa manera podemos saber si en nuestra muestra
está o no está el patógeno que queremos identificar. Otra de las metodologías que se pueden utilizar para la detección de microorganismos en inocuidad alimentaria es la creada por la empresa 3M, que se conoce como Petrifilm. Los Petrifilm son pequeñas membranas en las cuales nosotros podemos poner un volumen, ya sea de enriquecimiento de cultivo o de un cultivo directo, líquido, sobre estas placas, las cuales luego de ser cultivadas entre 24 a 72 horas nos registran si los microorganismos para los cuales están diseñadas están presentes, pero además también nos permite cuantificar en qué cantidad están presentes estos microorganismos en la muestra. Este cultivo es preparado tomando microorganismos desde placas de cultivo, agregándolos a 1 ml de agua estéril y luego esa agua la mezclamos mediante vórtex para separar los microorganismos y agregamos 1 ml de este líquido dentro de nuestro Petrifilm. Hay que tener extremo cuidado durante el vertido del líquido en nuestro Petrifilm para que no se generen burbujas. Estas burbujas pueden ser retiradas para que al momento de cerrar nuestro Petrifilm el líquido se distribuya de manera homogénea sobre el medio de cultivo liofilizado que poseen estas plataformas. Cuando el Petrifilm está listo para ser cultivado, este es puesto en una estufa de cultivo a 35-37 grados durante 24 a 72 horas. Luego de cultivar durante 24 a 72 horas nuestros Petrifilms, nosotros registramos los resultados obtenidos mediante la utilización de un fotodocumentador. Este fotodocumentador lo que nos permite es generar luz en una condición cerrada para poder registrar y fotografiar mediante el uso de un celular cuál fue el resultado obtenido del crecimiento microbiano en nuestros Petrifilms. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado del cultivo de Escherichia coli con coliformes fecales y de bacterias acidolácticas. La primera obtenida desde muestras de agua y la segunda obtenida desde muestras de yogur. Como podemos ver, se observa la presencia de microorganismos que crecieron, pero los cuales también podemos contar de manera directa para saber en qué cantidad están estos microorganismos presentes en los alimentos estudiados. Esto es Escherichia coli y coliformes fecales. Entonces, Escherichia coli se colora de un tono azul, mientras que los coliformes fecales los podemos observar de tono rojo oscuro. En la presente muestra podemos observar la presencia de bacterias acidolácticas que fueron obtenidas desde una muestra de un yogur. Cada uno de los puntos corresponde a uno de los microorganismos que estaba presente en el yogur y esto nos permite determinar, por un lado, la presencia de estas bacterias, pero también tener una idea de qué cantidad están presentes estas bacterias dentro del alimento.